Buen día. Quiero agradecer a la Secretaría de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y al comité organizador de estas primeras jornadas virtuales interinstitucionales de especialidades médicas, su invitación para poder estar todos juntos el día de hoy. Hoy vamos a revisar el tema, la importancia de la realización del trabajo de investigación en las residencias médicas. Mi nombre es Arturo García Galicia y soy jefe de división de investigación en salud en el Hospital de Especialidades de Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social en esta ciudad. Permítanme compartirles esta anécdota que publican el doctor Sánchez Mendiola y el doctor Lifshitz-Gimberg de la Facultad de Medicina de la UNAM, porque seguramente nos vamos a ver muy identificados todos. Un residente se encuentra al final del segundo turno en la consulta externa de pediatría. Después de revisar 15 pacientes, atiende a un lactante de 18 meses con otitis media aguda derecha, sin otros datos clínicos. Receta amoxicilina, clavulanato en suspensión oral por 15 días, como ha visto hacerlo a sus residentes de años superiores y a alguno de los especialistas. La mamá del bebé queda satisfecha con el diagnóstico y el tratamiento. Al final del día, entre sueños, intenta recordar dónde aprendió este tratamiento. Fue en la clase de infectología, pediatría u otorrinolaringología, lo leyó en algún libro de texto, apuntes de clase o revista médica, o es lo que ha visto hacer a sus compañeros de años superiores y sencillamente ha imitado esa conducta. Está muy cansado, no es el momento de filosofar sobre su papel en el universo. Mañana le espera una guardia y profesores y compañeros de trabajo llenos de exigencias y solicitudes. Decide desconectar su mente del complejo entorno laboral y educativo y al fin y al cabo, mañana será otro día. También les quiero compartir que hace tiempo un compañero, en el último año de su residencia, por lo cierto quirúrgica, me decía, yo no sé por qué este afán de obligarnos a hacer una tesis y darnos temas de investigación en la residencia. A mí lo que me interesa es entrar a quirófano para poder realizar el procedimiento y curar al paciente. Eso me llamó mucho la atención, honestamente, a mí, quizá por mi formación de investigador, me escandalizó. Recordemos que las residencias médicas resultan muy eficientes. Seguimos con este modelo del aprendiz del experto en donde se van formando especialistas y a través de este mecanismo se transmiten conocimientos, habilidades, destrezas y hábitos de índole clínica, docente, de investigación y propios de la ética. Estos marcarán la actividad profesional en el futuro, serán un parteaguas entre su actividad médica antes y después del curso de especialización. Se busca además fomentar el espíritu crítico al incorporar las actividades de investigación en la formación del futuro especialista. ¿Pero qué especialista queremos? Más allá de las competencias genéricas, individuales y profesionales que están explícitas en el programa educativo, hay otras que debemos preservar y que debemos procurar adquirir o transmitir. Los médicos debemos ser buenos y cada vez mejores profesionales de la asistencia. También trabajar para ser cada vez mejores profesores. Recordemos que en la medicina siempre tenemos alguien de quien aprender, un compañero que nos puede enseñar o del cual podemos aprender tal o cual procedimiento, y también otro compañero al cual podemos transmitirle o compartirle nuestro conocimiento, sea mucho o poco, acerca de la medicina en general o de tal o cual entidad. También debemos intentar una o más contribuciones al conocimiento universal de la medicina. Esto es inevitable, que durante nuestro quehacer cotidiano encontremos dudas o controversias y a través de ellas la oportunidad de generar conocimiento. Debemos ejercer nuestra profesión con espíritu inquisitivo, basado en la duda metódica y en el examen riguroso de las posibilidades, con un sentido crítico y con un pensamiento racional, evitando pensamientos mágicos, es decir, dentro de un marco científico, sin dejarnos llevar por corazonadas o datos anecdóticos, que si bien estos aspectos tienen su papel en el proceso de atención, no son el tema que hoy nos ocupa y no deben ser la guía sistematizada de nuestro quehacer. Nuestra práctica
en el hospital, y yo diría que también en el consultorio y en todas partes de nuestra vida, debe estar guiada por estos sencillos pilares. Primero que nada, este aforismo, que seguramente ustedes ya han escuchado, primum non nocere, primero no hacer daño. Y a partir de esto, nuestra actividad debe estar regida hacia la asistencia, hacia la docencia y hacia la investigación. Digamos que son los tres grandes pilares, y habrá quien diga que hacia la administración, las labores administrativas propias de la medicina. La investigación, que es lo que hoy nos atañe, es una de las obligaciones éticas del médico, ya que es el medio de obtención del conocimiento científico, que a su vez es la base de la medicina científica, que es la que todos debemos, o por lo menos pretender ejercer. Ya desde el 78, la Organización Mundial de la Salud reconoce la necesidad de apoyar las investigaciones encaminadas a hallar métodos eficaces para el fortalecimiento de la atención a la salud y vincularla con la mejoría global de los sistemas de salud. Las prácticas médicas se respaldan o deben ser respaldadas por evidencias científicas. Deben además generar conocimiento y proporcionar una atención eficiente cada vez de mayor calidad. Es decir, la investigación es un instrumento para la generación de conocimiento y a través de este conocimiento mejorar la atención a la salud del paciente. La investigación entonces es irrenunciable. Es imprescindible en todos los niveles asistenciales y para todos los profesionales de la salud. Permite optimizar la práctica clínica y contribuir al estudio de los problemas de salud y su tratamiento, formular las preguntas correctas y disponer de los medios para contestarlas o gestionarlos. Entonces, ¿cuáles son las similitudes o las diferencias entre el proceso de atención médico-paciente y el proceso de investigación clínica propiamente dicha? Permítanme presentarles este cuadro sinóptico en donde, por ejemplo, en el objetivo, la medicina clínica pretende resolver el problema de salud del paciente. En la investigación médica, a través de este procedimiento, también se pretende generar nuevo conocimiento para retroalimentar el proceso de atención a la salud. En su planteamiento, la medicina clínica es eminentemente individual, guiada hacia el caso concreto del paciente y su padecimiento y también de quien lo atiende. En la investigación médica, el planteamiento está dado por la hipótesis general y requiere de una población más o menos numerosa para hacer que esta hipótesis sea comprobada o resuelta. En cuanto a la ejecución, la medicina clínica atiende exclusivamente las circunstancias del paciente. La investigación médica, además, cumple con indicaciones propias del protocolo y esta es mucho más rígida. Es decir, en la medicina clínica, la ejecución puede estar adaptada o debe estar adaptada, decíamos, al caso individual de cada paciente y su padecimiento y quién lo atiende, y en la investigación es más genérico y debe ser más sistematizado en función del protocolo. El resultado en la medicina clínica es la respuesta del paciente al tratamiento. En la investigación médica es la respuesta a un nuevo conocimiento a la pregunta planteada por la hipótesis. En cuanto a la divulgación en la medicina clínica, puede no existir o darse en forma anecdótica de persona a persona. En la investigación médica está dada por trabajos presentados en congresos y publicaciones en revistas especializadas. Esto es lo que debe ser. ¿Qué sucede? En nuestra práctica clínica diaria existe una excesiva carga y presión asistencial. Cada vez hay más pacientes, cada vez debemos atenderlos en menor tiempo y con mejores resultados. La priorización de la experiencia personal es una tendencia quizá inevitable dada esta sobrecarga. Y esta experiencia personal frecuentemente la ponemos por encima de los conocimientos científicamente obtenidos. Nos llevaba, decía, a una falta de tiempo y de reconocimiento tanto por nuestros pares como por nuestros superiores e inclusive por nuestros propios pacientes. Por superiores me refiero a nuestros directivos, superiores jerárquicos. Nos enfrentamos también a una escasez de recursos materiales, de estructuras de apoyo y de inversión, sobre todo en la medicina social. En el sector privado, digamos que esto es diferente.
Frecuentemente tenemos una falta de formación metodológica y de tradición investigadora. También una falta de motivación. Todo esto además de dificultades para lograr subsidios a la investigación y también de escasez de tiempo para la redacción científica, que debe ser, decíamos, la forma indispensable para la socialización del conocimiento generado a través de la investigación. No el residente, el trabajador de la salud en general, es poco probable que entonces cuestione críticamente su manera rutinaria de hacer las cosas, ya que no está acostumbrado a reflexionar de manera cotidiana. Por lo tanto, entonces, si esto sucede en el ámbito médico en general, en la formación de especialistas no puede ser la excepción. Pero resulta que la forma tradicional, apoyada solo en opiniones de expertos y guías de manejo por comités, es insuficiente si no está basada en evidencia por investigaciones diseñadas adecuadamente. Es decir, ya no es solo este modelo que sigue siendo implementado, pero que ya no es suficiente el modelo del aprendiz del experto, sino también debemos ahora nutrirnos de investigaciones científicas debidamente llevadas a cabo. Lo apoyado en la tradición y lo puramente anecdótico no tiene valor científico. Tiene un valor diferente dentro de la asistencia a la salud, pero no tiene un valor científico. Entonces, en el médico residente, que por otra parte va a ser el futuro especialista o es el futuro especialista, debemos procurar la adquisición de las habilidades para una evaluación crítica de la literatura médica. Estas actividades requieren de tiempo y esfuerzo, porque además no son destrezas habituales del dominio del gremio médico en general. Es poco probable que el clínico visualice con claridad el valor de la información de una intervención terapéutica. Entonces, las actividades de investigación en la residencia son muy útiles porque nos ayudan a fomentar el pensamiento crítico, a favorecer la toma de decisiones fundamentadas en la bibliografía científica, a aumentar la participación en actividades científicas. Fortalecen también las capacidades de investigación para responder a las necesidades locales de salud. En el plano individual, favorecen la obtención de becas y subsidios, mejoran las oportunidades para lograr una mayor especialización, promueven el interés por la carrera de investigador, que no es cosa menor, motivan la búsqueda de información bibliográfica y complementan de una manera altamente satisfactoria la formación profesional. Sin embargo, por otra parte, la realidad nos enfrenta a una serie de dificultades y escollos. El residente, desde luego, uno espera que deba tener la información suficiente para la mejor decisión en cada caso. Y esta información debe estar basada en observaciones reproducibles, documentadas y estadísticamente significativas. Sin embargo, es muy probable que no tenga un panorama integral de lo publicado relevante de la literatura nacional e internacional, sobre todo porque últimamente tenemos una gran cantidad de información y ahora tenemos que gestionarla y criticarla. Antes, todavía, cuando nos tocó a nosotros hacer la residencia, buscar información era bajar a la biblioteca, buscar los artículos, si estaban disponibles en nuestra biblioteca o a través ya de los recursos electrónicos que eran incipientes. Ahora ya con un clic en nuestro teléfono o en nuestro gadget podemos tener muchísima información y cómo ahora censarla, cómo poder enjuiciarla si realmente nos es útil para la duda o controversia que buscamos aclarar. La percepción del sustento científico del residente es muy probable que sea sesgada, ya que esta información puede estar generada solo, entre comillas, por su experiencia personal o por una revisión selectiva y azarosa de la literatura médica, o bien por las estrategias educativas de la industria farmacéutica, finalmente, y también de sus profesores. También es poco probable que después de una larga jornada de trabajo rutinario de la residencia, el alumno tenga la energía y motivación suficientes para realizar una búsqueda estratégica de la literatura, que además lo haga utilizando con rapidez y eficiencia las bases de datos electrónicos en medicina,
y además que consulte las fuentes de información secundarias prefiltradas disponibles actualmente. Honestamente, todos hemos expresado que después de un trabajo rutinario, ya no digamos una guardia, lo que uno requiere es descansar. También tenemos un gran número de obstáculos e incentivos negativos para dedicar tiempo, reflexión y esfuerzo a la mejoría de calidad y desarrollo profesional continuo en la práctica y en el aprendizaje de la medicina en la época actual. Estos obstáculos, además, se ven magnificados durante una residencia médica. Por una parte, podemos favorecer el inmovilismo, es decir, pensar que lo que yo aprendí, el conocimiento que yo obtuve o construí hace tiempo, sigue siendo el mismo, sigue siendo válido, y nunca como ahora es patente que ese conocimiento va cambiando. Hay veces que hora con hora o día con día. Y pierde objetividad, pierde validez o pierde vigencia. O bien podemos caer en el esnovismo, lo contrario, que ante la primera publicación de una información que aparentemente contradiga o refuerce el conocimiento que tenemos, entonces lo cambiemos porque ya tenemos ese nuevo estudio que dice que ahora tenemos que hacer así en lugar de asado. Cuando esto entonces no es adecuadamente sistematizado, podemos correr el riesgo de una mala praxis. Sin embargo, no solo es en México, como es muy tentado en que pensemos. También en sociedades donde la investigación tiene un papel destacado, como en los países anglosajones o los europeos por excelencia, la enseñanza de la investigación en la residencia aparece constantemente como un problema. Entonces, nosotros, como paradigma de nuestro ejercicio médico, debemos buscar la medicina científica como la integración de la mejor evidencia investigacional, si nos permiten ese término, perdón, con la pericia clínica, los valores del paciente y sus circunstancias. Para esto decía entonces, ¿cómo practicar esta medicina científica? Primero, debemos elaborar una pregunta clínica estructurada. Y es inevitable, quizá por mi formación de investigador, establecer el paralelismo en problematizar la pregunta científica del protocolo de investigación. A través de ella, obtener la mejor y más reciente información que tengamos disponible para nuestro caso. Esta información además debe ser evaluada críticamente en cuanto a su validez interna, impacto y aplicabilidad, en el caso que individualmente nos atañe en el momento. Y esta información ahora la vamos a aplicar al problema clínico que nos ocupe. Y no solo eso, sino además todavía evaluar nuestra efectividad. Por otra parte, el entorno requiere que las autoridades crean en esta medicina científica, que forme parte de sus objetivos y que se gestionen los recursos necesarios para su realización y que se incentive a los profesionales. Pero desafortunadamente, no existe una cultura de investigación actualmente, o es muy incipiente y muy limitada. Por eso, perdón, nos proponen estas estrategias para incorporar las actividades de investigación en los sistemas de residencias. Primero que nada, la educación sobre metodología de la investigación. Es indispensable que el residente tenga estos recursos, que ejerza una lectura crítica. Para esto, quizá la implementación de una rotación dedicada a la investigación. Esta rotación no necesariamente tiene que ser transversal, es decir, inmediata, de un mes. No, esta rotación puede ser sistemática y a lo largo de toda la residencia, a través de lectura crítica, de revisión de casos, de revisión de bibliografía, que además nos permita ir fortaleciendo no solo el curso intensivo básico de metodología de la investigación, sino también se convierte en toda una estrategia educativa a largo plazo, bajo un director de curso y con participación de los tutores. Que además comprenda la presentación crítica de los proyectos y que cuente, esto que me permito subrayar y destacar, con apoyo de los tutores, con supervisión y dirección permanente por especialistas. Este aspecto que parecería superado y dado por sentado
en los cursos de especialización, pero que sin embargo siempre es necesario recordar, implementar y mantener, que es el residente debe estar acompañado, al igual que en la práctica clínica, en la práctica de investigación. Y desde luego, la retroalimentación hacia el alumno que le permita estimularse desde un punto de vista moral o a lo mejor hasta pequeños estímulos materiales. Aquí recordemos la teoría del doctor Ernesto Guevara, Che Guevara, acerca del estímulo moral. Bueno. También entonces debemos corregir las debilidades. ¿Cómo podemos mejorar nuestra práctica de la investigación y la enseñanza de la investigación? Primero, hacer estas prácticas más sistematizadas. Delinear las líneas de investigación, valga la redundancia, que propongan soluciones a la problemática de salud a nivel regional y nacional. Racionar la creciente actividad asistencial, esto es muy importante, de los residentes, debido a la sobredemanda de atención en los servicios de salud. ¿Cómo? Vamos a verlo un poco más adelante. Concluyamos este aspecto en que todos los residentes deberían recibir desde los primeros meses de su formación un curso o seminario sobre la metodología de la investigación clínica. Desafortunadamente, quizá la mayoría de los asistentes a estas pláticas son residentes terminales a punto de su graduación. Pero ojalá desde los primeros meses del primer año de la residencia podamos implementar, dotar a los alumnos de estos recursos de investigación para que puedan primero juzgar mejor la información y después implementar el propio trabajo de investigación o tesis. Dentro de esto, podemos mejorar todavía la investigación. La utilización de ateneos bibliográficos, esta propuesta de los doctores Palis y Ortiz Basso, estos clubes para mejorar las actividades de investigación a través de clases y cursos para enseñar medicina basada en evidencia o medicina científica. La asignación del tiempo protegido para la investigación, es decir, que el residente pueda tener un tiempo exprofeso para actividades de investigación, pero que estas actividades y este tiempo esté protegido y no se garantice la no invasión de las actividades asistenciales. Y fomentar la investigación desde la conducción misma del programa educativo. Es importante mencionar que dentro de este cambio en la cultura de investigación, no basta solo con los profesores y las entidades educativas en que constituimos las unidades de asistencia a la salud. Es imprescindible también la colaboración de las facultades de medicina de las universidades, en este caso de la UAP, para, desde la licenciatura, crear esta cultura de investigación. Y una vez en la especialidad, en la residencia, favorecerla, estimularla y mejorarla para lograr un mejor perfil de investigación en el egresado. Por otra parte, nos mencionan estos errores en la medicina científica que debemos evitar. Que nos preocupemos más en cómo hacer la investigación sobre el cómo utilizarla. Desde luego es muy importante, particularmente en investigación, el cómo, pero nunca olvidar el para qué. De la misma manera, no caer en el error de cómo hacer las estadísticas, privilegiando sobre cómo interpretarlas. Es muy importante la interpretación de la herramienta estadística, que es, al menos en nuestro ámbito, es solo eso, una herramienta. También el limitarse a encontrar fallas en los artículos. Corremos el riesgo de que ahí el mismo lector y el residente se vean frustrados, se bloquee la generación de nuevo conocimiento y pues finalmente se destruya un proceso de investigación, porque además debemos recordar que no hay proyecto de investigación perfecto. Siempre encontraremos debilidades y oportunidades de mejoría en la calidad de investigación. Este es otro error, proponer la evidencia de la investigación como sustituto de la pericia clínica y el paciente.
debemos rescatar la experiencia clínica como también un factor muy importante en la atención a la salud. Desconectarse de las necesidades de aprendizaje de los alumnos, encerrarse en el profesor, que la cantidad de enseñanza exceda el tiempo disponible del alumno, que la enseñanza ocurra a la velocidad del maestro. Este es quizá uno de los principales aportes del enfoque por competencias de la educación, en donde el proceso educativo debe estar enfatizado sobre todo, primordialmente, en el alumno. Otro error es pretender concluir completamente la sesión sin dejar conceptos para reflexionar. A veces nos come el tiempo y bueno, a lo mejor no podemos terminar la sesión, pero sí dejar el por qué queremos investigar y los tópicos que sean el germen para nuevas investigaciones bibliográficas. Y desde luego, bueno, humillar a los alumnos por no saber la respuesta correcta o intimidarlo para que actúen desde una posición de autoridad o por poder. Entonces, por eso es, contestando aquella pregunta de mi amigo, por eso es que la investigación y las actividades propias de la investigación deben mantenerse en la formación del médico residente, del futuro especialista, como el transporte o la herramienta ideal para lograr esta cultura de investigación que decíamos debe ser estimulada y que nunca será suficiente para generar nuevo conocimiento. ¿Qué pasa entonces con aquella anécdota que nos mencionaban los profesores de la Facultad de Medicina de la UNAM, del residente y la otitis media, al día siguiente, y camino al hospital? Regresa a su mente la inquietud del tratamiento acerca de la otitis media. En la primera oportunidad hace una búsqueda en Medline, ahora en su teléfono, a través de PubMed, y encuentra un artículo en la revista Pediatrics. Lo baja y lo imprime, y se topa con un problema de que ahora tiene que analizarlo. Y además está en inglés, como la mayoría de la literatura médica. Nadie dijo que este asunto del aprendizaje de la medicina, y yo digo que de la práctica, iba a ser fácil y sin esfuerzo. Por eso, solo algunos locos pretendemos ser médicos. Pues no me queda más que agradecerles. No sé, quizá hay algunas dudas. Y me pongo a sus órdenes, les repito, en la Jefatura de División de Investigación en Salud del Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en esta heroica Puebla de Zaragoza. Muchas gracias por su atención. Gracias a todos. Stop share.